Cáncer es un proceso de varios pasos durante el cual las células se someten a un metabolismo profundo y cambios de comportamiento, que los llevan a proliferar de manera excesiva e inoportuna, escapar de la vigilancia del sistema inmune, y finalmente invadir tejidos distantes para formar metástasis. Las células normales crecen, se dividen y mueren de manera secuencial. El cáncer se desarrolla cuando una célula escapa del control de crecimiento, proliferación y muerte y como resultado se divide y prolifera de manera normal. Las células cancerosas no responden a los factores de crecimiento por lo que adquieren una autonomía. Inestabilidad genética. Para que una célula puede transformarse y adquirir las características de una célula maligna se requiere una gran cantidad del daño genético. El daño se evita por mecanismos complejos que lo detectan y reparan. En una célula cancerosa esos mecanismos no funcionan, por lo que las células son más proactivas a mantener el daño en su genoma, una característica denominada inestabilidad genoma. El ciclo celular es un proceso molecular y celular en el cual el material genético se replica para dar lugar a dos células hijas mediante mitosis. Este ciclo tiene dos grandes etapas. Interfase, el cual presenta tres etapas: G1, S y G2. Y la división celular, involucra mitosis o meiosis y citodiéresis. En la etapa G1 hay un aumento del tamaño celular, incrementa actividad metabólica, diferenciación, pasando en una etapa conocida como G0. Las células que permanecen en G0 en forma definitiva son las células musculares y las neuronas. Fase S, las células duplican su material genético. Fase G2, los cromosomas duplicados comienzan a condensarse, termina la duplicación de los centriolos, se sintetizan proteínas que dan origen al uso mitótico y se corrigen errores. Etapas de mitosis. Profase, los cromosomas se condensan y los centrosomas se desplazan a lados opuestos del núcleo, empieza el uso mitótico y se rompe la membrana nuclear. Prometafase, los cromosomas se agitan hacia adelante y hacia atrás entre los cromosomas y el centro de la célula. Metafase, quedan alineados en la zona media del uso. Anafase, las cromátidas hermanas se separan y migran a los polos opuestos del uso. Telofase, es la fase final de la mitosis, se constituyen las envolturas nucleares y se descondensan los cromosomas generando carcitocinesis que da lugar a las células hijas para volver a repetir el proceso. Las fases más importantes es la fase M y la fase S. Varios factores determinan si la célula se divide de nuevo y así se produce una diferenciación o muerte celular. La desregulación causante de cáncer del ciclo celular requiere una combinación de muchas alteraciones en los genes que codifican proteínas que controlan la división celular. Algunos genes del ciclo celular pueden activarse como oncogenes que conduce a la proliferación celular acelerada. Como por ejemplo el oncogen CCND1, el gen que codifica ciclina D1 encontrado en varios carcinomas como en mama, cabeza, esófago y pulmón. La muerte celular puede desencadenar condiciones patológicas tales como enfermedades neurodegenerativas y cáncer. La apoptosis y necrosis son dos formas de muerte celular, con distintas características morfológicas y bioquímicas. Para entender la diferencia entre apoptosis y necrosis es que en la primera se define como la muerte celular programada, y la segunda da lugar a la muerte prematura de la célula que es inducida en situaciones patológicas. La apoptosis o la falta de ella puede ser crítica para la tumorogénesis BCL2, un gen que media la resistencia a los estímulos apoptóticos. Los defectos en la apoptosis permite que las células neoplásicas sobrevivan más allá de la senescencia, que proporcionan protección de la hipoxia y estrés oxidativo. Como la masa tumoral se expande el crecimiento de tumores, específicamente en respuesta a carcinógenos químicos. El ciclo celular y el cáncer. Los genes implicados en el control del ciclo celular son importantes entre los sujetos a las alteraciones genéticas que dan lugar al cáncer. Sin embargo, la proliferación de células cancerosas requiere que las células conservan los procesos del ciclo celular funcional. Las alteraciones del ciclo celular observadas en el cáncer son principalmente confinados a dos grupos principales de reguladores: aquellos involucrados en el control negativo del ciclo celular y aquellos involucrados en el acoplamiento del mantenimiento de la integridad del genoma al ciclo celular. La mayoría de genes correspondientes a estas dos categorías caen dentro del grupo de supresores tumorales, y muchos de ellos también son participantes directos en procesos de reparación del ADN.
A pesar de su diversidad intrínseca, las células operan a lo largo de esquemas comunes en la conducta de procesos básicos que controlan la proliferación celular y la muerte como resultado. Una cantidad de oncogenes y los supresores de tumores con frecuencia se alteran en muchos cánceres, independientemente del órgano sitio o la causa de la enfermedad. Este cuadro de cáncer implica tres procesos principales de señalización, dos de ellos son procesos de promoción del crecimiento y uno es un mecanismo supresor de crecimiento. Además de la inactivación de reguladores negativos, algunos genes del ciclo celular pueden activarse como oncogenes, en que su alteración resulta en una mejora actividad que conduce a la proliferación celular acelerada. Angiogénesis. La diseminación tumoral es a menudo facilitado por el hecho de que las células cancerosas promueven angiogénesis, es decir, la síntesis de nuevos pequeños vasos sanguíneos dedicados a la vascularización del tumor, mejorando así el suministro de tumores en oxígeno y nutrientes. Sin embargo, antes de convertirse candidatos a metástasis, las células malignas deben cumplir una serie de condiciones tumorigénicas. Deben ser capaces de una proliferación ilimitada, de evasión de las limitaciones ambientales de su tejido de origen, y de atraer una sangre suministro a través de la formación de nuevos capilares y vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis. A medida que los tumores crecen, deben adaptarse y responder a presiones ambientales tales como los que ejerce la respuesta inmune, el descenso a tensión de oxígeno y el aumento de ácido medio ambiente. Tales capacidades son adquiridas durante el inicio del tumor y el desarrollo local, pero debe permanecer activo durante todo el desarrollo de enfermedad metastásica, ya que son críticos para que las células cancerosas sobrevivan durante su diseminación en el organismo y durante el desarrollo de colonias distantes.